Bien, continuamos con más información, nos vamos a meter en la geopolítica, algo que está dominando el mundo y con un gran especialista, Alberto Rusco Lequier, analista internacional. Albert, bienvenido. Gracias, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente te quiero comentar, Santiago, un poco en línea con lo que vos habías comentado la semana pasada, muy acertadamente, de que, bueno, los primeros días de septiembre, o sea, prácticamente 15 días atrás, hubo una reunión en Shanghái, dentro del ámbito de lo que se denomina la Organización de Cooperación de Shanghái. Bien, continuamos con más información, nos vamos a meter en la geopolítica, algo que está dominando el mundo y con un gran especialista, Alberto Rusco Lequier, analista internacional. Albert, bienvenido. Gracias, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente te quiero comentar, Santiago, un poco en línea con lo que vos habías comentado la semana pasada, muy acertadamente, de que, bueno, los primeros días de septiembre, o sea, prácticamente 15 días atrás, hubo una reunión en Shanghái, dentro del ámbito de lo que se denomina la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un organismo que fue creado por China en el año 2001, que está integrado por 11 países. Pero en lo concreto, que lo más importante de esta reunión fue que ahí reunió, por supuesto, al presidente de China, al presidente Putin de Rusia, y estuvo el primer ministro de la India, Modi. Obviamente tienen algunas agendas compartidas, pero que básicamente vamos a ver un poquitito qué tienen en común y qué cosas tienen un poquitito no tan en común. Bueno, sabemos que por supuesto Rusia obviamente entró en esta reunión de Tianjin, que fue la ciudad donde se celebró, un poco como triunfador en el sentido de que él había tenido una reunión con el presidente Donald Trump en Alaska, donde Putin fue recibido con honores, que por supuesto no logró absolutamente nada a Donald Trump, porque incluso después de la reunión de Trump con Putin, Putin incrementó ostensiblemente los ataques con drones y misiles para Ucrania. No obstante, obviamente China quiere y necesita a Rusia porque quiere músculo político en este enfrentamiento que tiene en la competencia con Estados Unidos. Albert, te hago un China quiere paréntesis una en Rusia. esto. ¿Error de cálculo o una forma de decir invado el espacio aéreo del país que yo quiero con lo que pasó con Polonia? Rusia, como te dije en muchas oportunidades, Santiago, Occidente no lo termina de entender. Y no lo termina de entender porque Putin tiene su propia agenda. Putin también desarrolla músculo político en su alianza también con China. ¿Me captás? Y Putin hace oídos sordos a la pretensión de, por ejemplo, que le había hecho Trump en Alaska, diciéndole que no bombardee, que baje un poco esta ofensiva militar, lo cual no hizo absolutamente nada, no hizo caso, y Putin se corta solo. China quiere a Rusia por el músculo político, quiere una Rusia fuerte, pero no demasiado fuerte, porque quiere una Rusia fuerte para enfrentar a Estados Unidos, pero no tan fuerte para salir del regazo de China. ¿Estamos de acuerdo? Claro. China con Rusia tiene una alianza muy fuerte. ¿Por qué? Porque China recibe recursos energéticos importantísimos de Rusia y Rusia recibe tecnología y recibe unos hechos industriales enormes. Por ejemplo, la mayor parte de los coches que recibe Rusia se fabrican en China. Entonces hay una alianza económica estratégica enorme. Y es más, te diría, que aún en el caso de que triunfara, que no va a triunfar, por lo menos no por ahora, este debilitamiento de esta alianza que pretende Estados Unidos, de que Rusia se despegue un poco de China, aun cuando Ucrania, digamos, Rusia dejara los objetivos de Ucrania, no va a despegarse de la alianza fuerte que teje China, porque esto ya tuvo una dimensión muy importante. Ahora veamos la incorporación de la reunión en Shanghái, también con el primer ministro Modi. Primer ministro de la India. La India hablan que en la próxima década va a ser una de las economías. Ya lo es, estamos hablando de 4 trillones de un PBI de India, con una tecnología muy importante, el país más poblado del mundo, que también tiene obviamente su propia agenda. India se maneja muy inteligentemente también, en el sentido, no se deslinda de Occidente, pero tampoco hace una relación ríspida con
países que enfrentan a Estados Unidos. El tema es que esta sintonía que está teniendo en esta reunión Modi, India, con esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, es porque también Trump le elevó los aranceles a India al 50%. Claro. ¿Por qué? Porque India lo que hizo fue comprar petróleo a Rusia, entonces cayó bajo esta guerra comercial. En consecuencia, podemos decir de que India también tiene un poco una agenda en común en el sentido del malestar que tiene con Estados Unidos por esos aranceles. Pero también es cierto que si bien China tiene muy buenas relaciones con India, también tiene buenas relaciones con Pakistán. Y Pakistán es enemigo de China. Recordemos también que India en el año 2020, la gente no lo sabe, tuvo un enfrentamiento que se dirimió no con armas convencionales, por así decirlo, en el 2020, en una lucha por una disputa fronteriza que había entre China e India, en lo que se denomina el Valle de Galwan. Lo concreto es que vemos acá cómo China está creciendo con mucha inteligencia, músculo político. Y simplemente para hacerlo muy breve, Santiago, te voy a comentar un hecho que es fundamental, porque la gente no tiene que quedarse solamente con el titular de un diario o un medio en un momento determinado. Fíjate vos, China realizó alianzas financieras, comerciales, de seguridad y políticas en muchas circunstancias. Comento algunas económicas, simplemente el título. Económicas, BRICS y RIC. RIC es Rusia, India y China, que hablamos recién. Fue también el BRICS, se creó el nuevo Banco de Desarrollo, que se creó en el año 2013, cuya sede está en Shanghái. Se creó un banco asiático de inversión para la infraestructura, y eso fue creado en el año 2016, que compite contra el Banco Mundial. Claro. Esto fue creado. También en la Ruta de la Seda, que creó China, ya aglutina a 150 países. La OCS, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, ya tiene 11 países. También hay organizaciones económicas, una asociación económica integral, que es una asociación de libre comercio que China plantea como tratado de libre comercio sin Estados Unidos. Por supuesto que ya tiene 14 países integrados. O sea, veamos entonces que el tema de China no es solamente crear un ejército, no es solamente armas. Fíjate la inteligencia y cómo desarrolla una red absolutamente enorme. Y por eso yo te digo, que independientemente de cómo uno opine o no opine de China respecto de su sistema político, fíjate la inteligencia, cómo está creciendo, cómo los territorios están de alguna manera siendo integrados, para que todo lo que es la parte euroasiática, China es el amo y señor con una fuerza enorme. Y fijémonos que todas las alianzas representan enorme territorialidad, la mayor cantidad de habitantes del mundo y PBI gigantescos. En consecuencia, vemos que China no es solo China. China es todo un músculo euroasiático que va a competir y está compitiendo con mucha fuerza y mucha energía frente al poder de Estados Unidos. Albert, Rick, si nosotros tomamos en cuenta que nos vamos a trasladar 400 años hacia atrás, dominarían el mundo. Estamos hablando de Rusia, India y China, donde el armamento era prácticamente la lucha cuerpo a cuerpo. Por cantidad de hombres, a Europa la asolarían de punta a punta. Absolutamente. Bueno, recordemos que lo siguiente, que Rusia también tiene parte de su territorialidad en Europa. En consecuencia, fíjate vos, cuando estamos hablando de Europa, Europa es un territorio grande, pero cuando estamos hablando de esta alianza enorme euroasiática, estamos hablando, coincidiendo totalmente con vos, que Europa de alguna manera está tironeada por dos lados, o por el lado occidental o por el lado oriental. Entonces vemos cómo esta lucha geopolítica que está realizando China es una lucha que viene creciendo en los últimos 20 años con mucha inteligencia, con asociaciones políticas, geopolíticas, económicas, bancarias y financieras. Y esto hay que decir que China se mueve con una estrategia de muy largo plazo. Es claro que la parte de Estados Unidos a través de la OTAN quiere hacer una especie de línea Maginot entre los países. Ucrania es parte de ese cinturón, ¿no? De no quedar pegado entre Europa y esta Rusia que puede llegar a avanzar. Para cerrar, Albert, Rusia quiere avanzar, quiere ser una gran conquistadora. ¿Se puede dar nuevas conquistas de territorio de manera
como se veían en tiempos anteriores? Mirá, vos sabés que la historia demuestra que lo que existen son guerras de redivisión, porque el mundo es lo que es. Entonces vos si querés capturar una extensión territorial, estás obligado a una guerra. Rusia tiene ese deseo imperial. Putin siempre dice que ellos no atacan a nadie, pero también dijo de que él añora ese esplendor territorial que solía tener la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordemos que los drones que entraron de Rusia sobrevolaron el cielo de Polonia. Si bien es cierto que el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, aliado incondicional de Rusia, dijo que no, que eso fue un error, que en realidad no, la verdad es que no fue el único cielo que fue invadido por los drones de Rusia. Claro. Algunos países fronterizos con Rusia recibieron esta visita que de alguna manera le dice, atención, nosotros tenemos puesto un ojo en todos los países que son fronterizos y que eventualmente puedan ser problemáticos en su geopolítica para con Rusia. Sin duda, Albert, vamos a seguir charlando, hay mucho para charlar, por supuesto. Vamos a tener mucha información sobre también Gaza e Israel, qué está pasando, pero esto lo vamos a hablar en la próxima entrevista. Gracias, Albert.